Bueno, muy buenas tardes, hermanas y hermanos, señoras y señores. En primer lugar, quiero desearles a todos que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Para el día de hoy tenemos en esta sala de la Fraternidad Rosacruz Antigua, la sala virtual, la instrucción número 19 del Cristianismo Rosacruz del señor Masqueño, en primer lugar. Y en segundo lugar tendremos las aclaraciones y comentarios del maestro Israel Rojas Romero, iniciado Rosini, igualmente al mismo capítulo de esta obra maravillosa. Con tal de que esperamos que todos tengamos un muy buen conocimiento, una muy buena aceptación y que nuestra comprensión esté maravillosamente bien para esta lección. Dice estas instrucciones que se presentan reunidas en forma general en un libro. Es un texto de 20 instrucciones pronunciadas por el señor Max Heindel durante el mes de noviembre de 1908. Esta presentación la hizo en Columbus, Ohio, después de sus conferencias en Washington. Uno de sus amigos, el señor William Patterson, viajó con él a Chicago, Illinois, donde le ayudó a sacar esta obra e igualmente le financió la publicación de estas 20 instrucciones. Es así como hoy, 19 de marzo de 2022, estudiaremos la instrucción número 19. Esa instrucción, el señor Heindel dice que se ha hablado tanto sobre los mundos internos desde el punto de vista esotérico. Tanto se ha dicho que poseemos vehículos superiores que podemos desarrollar para funcionar conscientemente en ellos, que es absolutamente necesario enaltecer el inmenso valor del cuerpo denso y de los mundos visibles al que nos correlaciona, para contrarrestar en lo posible el desprecio con que algunas personas miran al mundo en que vivimos. Podemos asegurar tranquilamente que hay grandes y exaltadas inteligencias en la evolución que ordenan todas las cosas con una sabiduría tan maravillosa que no descuidan ningún factor. Y tratemos de comprender el fin y objeto de nuestra actual existencia. Entonces veremos que todo está bien, que hay buenas y suficientes razones para que estemos colocados en la presente fase de la existencia concreta. Vemos que Occidente está atravesando una fase de desenvolvimiento material y muchos de nosotros estamos preocupados con las cosas del espíritu. Nos ponemos a considerar las actividades del hombre común con un sentimiento de gracias, Dios mío, por ser yo más santo que los otros, con sentimiento que es completamente gratuito. Las personas del común nos miran y se ríen cuando le hablamos con gran familiaridad del cielo y del infierno, sin estar, por cierto, nada al corriente de los asuntos materiales. Nuestro primer y más importante deber es conocer algo del mundo material, practicar nuestros deberes aquí, en este plano, lo mejor que podamos, antes que podamos escudriñar las nubes. Para explicar este argumento podemos señalar a la India, donde el pueblo sufre hambres terribles, siendo incapaz de trabajar, pensando en el nirvana y olvidando sus condiciones de presente. La persona del común
nos dirá que contemplemos el atraso de esos orientales. Atraso que ella atribuirá a su creencia en la doctrina de la reencarnación o reincorporación, que es lo que nos inculca ese descuido por la actual fase de existencia. Pero igualmente recordemos que cuando el señor Matzengel dijo esto, fue en el año de 1908. Para desarrollarnos en forma sana y segura, debemos tener positivamente una apreciación correcta de la misión de este mundo en el plan divino de desenvolvimiento que se llama evolución y darnos cuenta completa de la parte que nos toca en la obra del mundo. Por otra parte, puede decirse que el punto de vista esotérico da una percepción más profunda y un margen más amplio que la simple consideración superficial. Se indicó en la instrucción segunda de este cristianismo Rosacruz que todas las cosas de este mundo visible y material son imágenes mentales cristalizadas y se dio una ilustración de cómo un arquitecto formaba una cosa en su mente, sacando los planos de esa imagen mental, planos que luego aprovecharon los obreros para construir la casa materialmente. La imaginación de Graham Bell se cristalizó en el teléfono, la de Fulton en un vapor, etc. Pero por supuesto, esas ideas no eran perfectas desde el primer momento, siendo necesario un gran número de experiencias antes de que las invenciones mencionadas tuvieran la eficiencia necesaria para ser útiles en la vida. Si nos imaginamos este mundo en que vivimos como un mundo del pensamiento, en el que pudiéramos formar imágenes similares a cuadros mentales, pero donde no fuera posible concretarlos en metal o en madera, ¿qué hubiera resultado en casos tales como el del teléfono o del vapor? El inventor habría creído su invención exacta, al no existir condiciones materiales que demostraran las imperfecciones de su pensamiento, y por consiguiente no habría aprendido a pensar correctamente. La misión del mundo material concreto es hacer manifiestos nuestros errores. Estamos desarrollando un poder enorme dentro de nosotros mismos y en el mundo físico tenemos la condición más ideal para desarrollar la habilidad requerida para poder usar aquel poder convenientemente. Sin esa habilidad, en los estados de materias sutiles produciríamos perjuicios inmensos. La que es la fuerza venidera lo veremos cuando echemos una miradita retrospectiva sobre el pasado desenvolvimiento, lo que nos dará la verdadera medida de la perspectiva. En los primeros albores de la existencia humana, el hombre actuó principalmente con los sólidos. Sus primeros implementos fueron piedras afiladas, lo que es dominio corriente. Más tarde, comenzó a obrar sobre los líquidos, viajando en su gorda canoa por el agua o empleando esta para mover sus molinos. Más tarde, aprendió a emplear los gases, el viento, como fuerza de propulsión para los barcos y para los molinos. Vemos, pues, que el progreso humano se ha realizado por el empleo de fuerzas cada vez más sutiles y que cada vez que hemos aprendido a utilizar una energía más sutil que la que antes empleábamos, hemos hecho grandes progresos en la civilización. Esta visión de las cosas no está encarnada en nuestras costumbres. Generalmente asociamos la solidez con la fuerza, como si fuera términos sinónimos.
pero un poco de observación nos mostrará fácilmente la falacia de tal idea. El molino de agua era útil como productor de energía, salvo cuando lo ponía en contacto directo con una fuente de energía estacionaria, una cascada. El poder del viento era mejor, podía emplearse como fuerza de propulsión en todo el mundo, pero era voluble e incierto. El vapor era ya más ideal, puesto que se podía obtener a voluntad y casi en cualquier parte, pero requería maquinaria poderosa que se moviera, como se ve en la locomotora, que no es más que un poder móvil. La electricidad puede transmitirse a millas de distancia por medio de un pequeño alambre, pudiendo emplearse en cualquier parte a lo largo de esta línea. Puede ser almacenada, embotellada en realidad, y después sacada a voluntad. Hemos pues demostrado que el progreso humano del pasado se ha realizado por la utilización de fuerzas de creciente sutilidad: agua, aire, vapor, electricidad, y que la creciente utilidad de cada una de estas fuerzas está aumentada además por la facilidad con que pueden transmitirse y utilizarse en diversos lugares. El último progreso ha sido la transmisión de la energía de una fuente central a diversos puntos sin necesidad de conexión material, como en la radiotelegrafía. Habiendo, pues, visto los progresos pasados, debe ser evidente que todo progreso ulterior de la raza humana depende del descubrimiento y utilización de una energía más sutil, transmisible con facilidad aún mayor que las fuerzas que ya conocemos. ¿Cuál será esa nueva fuerza? ¿Qué papel jugará en el desarrollo de la raza humana? ¿Y en qué sentido hay que buscar su descubrimiento? Tal es la naturalísima triple pregunta que surge, la que trataremos de contestar. La raza futura del señor Bowles-Simpson nos dio un vislumbre de lo que será esa fuerza futura. Como todas las demás novelas, nunca ha sido tomada en serio, sino que se la ha considerado solamente como el producto de la fantasía de un autor de talento. Las novelas del señor Julio Verne han encontrado por parte del público una actitud de admiración similar por su vívida fantasía, y sin embargo, no se han realizado muchas de ellas. La vuelta al mundo en 80 días es ahora demasiado lenta para un viajero del siglo XXI. La navegación submarina y las naves aéreas son una realidad en nuestros días. En verdad, la mente humana no puede imaginar nada que no sea posible realizar. Echemos una ligera mirada sobre el Brill de Bulwer Lytton, pues entre todo su ornamento fantástico hay una verdad inestimable oculta allí. El Brill era una fuerza que se generaba dentro de los personajes de esa novela. No dependía de una maquinaria externa que costara dinero, que podía favorecer a los pocos y no a la mayoría. Todos, sin excepción, poseían en la raza futura ese poder desde el nacimiento hasta la muerte. Como todas las demás fuerzas, el Brill podía emplearse como medio de destrucción. Era también rápido en eso, así que debía tenerse sumo cuidado en su empleo. Era necesario poseer el dominio propio en el más alto grado, pues si uno se dejaba arrastrar por un acceso de ira, hubiera originado espantosos desastres.
Si alguna vez tenemos que emplear esa fuerza, podemos ver muy bien la gran necesidad que hay de que seamos buenos, cariñosos y que no tengamos enemigos. Nuestras vidas estarían en manos de los demás a tal extremo cual ni por ensoñación se nos ocurre. Este modo lento en que en la actualidad, 1908, caracteriza la exteriorización del pensamiento en forma de cosas. No debemos tomarlo como medida de las posibilidades, ni desalentarnos por el hecho de que el pensamiento nos parezca demasiado sutil y escurridizo. Ha sucedido lo mismo con las otras fuerzas que más tarde movieron las ruedas del progreso. Durante edades innumerables, las olas del mar han agotado su energía en batir las costas. Pero ahora los inventores están comenzando a aprovechar la fuerza del agua, poniendo generadores eléctricos en combinación con las cascadas. Durante periodos larguísimos, los vientos han barrido la tierra y el mar antes de que su fuerza se pusiera al servicio del hombre en los barcos de vela. Durante edades el vapor se escapaba en el aire, saliendo de las ollas que empleaba la humanidad primitiva, mucho antes de que ésta aprendiera a concentrar su poder y a utilizarlo en las diversas industrias. El poder mental es una fuerza creadora. Sabemos cuán peligrosas son las otras fuerzas cuando se concentran, mientras que el vapor se escapa de una cafetera, no puede hacer el menor daño. Pero cuando se genera el vapor en cantidad y se le encierra en una caldera, puede destrozar las manos del obrero incompetente. La electricidad generada por la fricción de un cristal o un trozo de ámbar no puede ser peligrosa para nadie. Y la electricidad puesta en tensión en un alambre puede matar al ignorante que se ponga en contacto con ella. Análogamente, podemos deducir que el poder mental más dirigido o empleado ignorantemente produciría efectos mucho más desastrosos para hacer una energía más útil. Por lo tanto, es necesario que el hombre asista a una escuela donde pueda aprender a usar esa energía formidable en forma segura y eficaz. Y comprendámoslo o no, los sabios instructores que trabajan invisiblemente, pero potentemente con la humanidad, nos han proporcionado ya esa escuela cuando nos colocaron en esta existencia concreta, el mundo físico. Sepámoslo o no, todos los días, a toda hora estamos aprendiendo la lección del recto pensar. Y cuanto más y más aprendemos esa lección, más nos convertimos en criaturas semejantes a nuestro Padre que está en los cielos. Dice el señor Heindel que los resultados que produce el irse a uno de los extremos puede verse claramente comparado desde el punto de vista esotérico al hindú con los pobladores del mundo occidental. Según lo dicho anteriormente, las personas del común, para justificar su alejamiento de los asuntos espirituales, llaman la atención hacia los países y pueblos espiritualistas, especialmente la India, diciéndonos que notemos el estado atrasado de los hindúes, la indolencia de los orientales, y atribuyen todo eso a su creencia religiosa. Otros han tratado de defenderlos diciendo que los hindúes se encuentran amontonados en países montañosos y áridos, cuya tierra no puede alimentar a los millones de seres que la pueblan, parangonándola con nuestras tierras fértiles y lujuriantes, donde la abundancia es la porción de todos,
Y esto casi implica el acusar a un Dios de la injusticia, pues niega a los unos lo que es mejor en opinión de tales críticos. Y que el sol abrasador, la esterilidad del suelo de la India y las inundaciones devastadoras son nada más que los efectos producidos en el mundo material por causas que obran en los dominios espirituales. Lo mismo en cualquier otro acto de la naturaleza o del hombre. Hay una explicación espiritual de cada uno de los fenómenos que va hasta las mismas raíces de los hechos materiales. Hay una razón espiritual que produce la pobreza y las condiciones climatéricas de la India, así como nuestra prosperidad. Nosotros, los de las naciones occidentales, habitamos en un tiempo cuerpos hindúes. Fue cuando la India se encontraba en toda su gloria y esplendor, cuando la raza estaba evolucionando física y espiritualmente a la vez. Eso sucedió en la llamada Edad de Oro, cuando las sagradas escrituras vinieron a la existencia, cuando se construyeron los grandes templos, cuando la evolución material y espiritual de la India alcanzaba su cumbre. Pero el hombre estaba destinado a dominar el mundo material por completo, mientras se creyó principalmente un espíritu y tenía una fe absoluta e inconmovible en la continuidad de su vida, mientras conocía positivamente que el nacimiento seguía a la muerte, así como la muerte sigue al nacimiento. También comprendía que tenía un tiempo ilimitado para progresar y por lo tanto solo hacía indiferentes esfuerzos para desarrollar los recursos del mundo material. La raza hindú fue la primera de la época Arya, que ha ido degenerando desde que nosotros la abandonamos y está ahora habitada por los espíritus más rezagados que nacen en cuerpos arios. Y como nosotros implantamos esas fortísimas tendencias espirituales en ellos, la herencia conserva aún ese rasgo en los cuerpos hindúes, de manera que son sensibles a los impactos espirituales que los cuerpos más materiales de las razas posteriores. Si bien no es una clase de espiritualidad elevado, de tan elevado orden como el que expresamos nosotros cuando estábamos en cuerpos hindúes, los cuerpos han degenerado y los espíritus son menos evolucionados que nosotros. Así que la raza se distingue más por su mente analítica que por su verdadera espiritualidad. Habiendo retenido una comprensión plena de una fe implícita en la doctrina del renacimiento, cosa que el occidental ha perdido temporalmente, y estando rezagados, los hindúes son naturalmente indolentes y no se esfuerzan por mejorar las condiciones físicas ni en su vida terrestre ni en reincorporación. La falta de bienes materiales los hará abandonar el lado espiritual de su desarrollo y emprender la fase material. Nuestra plenitud y prosperidad material tiene el fin opuesto: encaminarnos a que volvamos de nuevo hacia lo espiritual. A medida que las nuevas invenciones y mejores medios de distribución hagan la vida más fácil, vendrá el deseo de la vida superior, deseo que sobrepasará y dominará al deseo de éxitos mundanos. Nuestra concentración sobre las cosas materiales y nuestros consiguientes éxitos materiales nos han dado tal ímpetu en la dirección material que estamos olvidando nuestra naturaleza espiritual
como una supersticiosa falacia desvanecida por los hechos científicos. En el concepto Rosacruz del Cosmos, el señor Heindel dedicó un capítulo a la descripción tan amplia como puede, sin iniciación. Basta decir aquí que hay nueve estratos de diferente grosor y que el corazón central forma la parte décima. Esta es el asiento de la conciencia del espíritu terrestre. Es un hecho patente para todo investigador esotérico que este espíritu terrestre siente todo cuanto hacemos. Cuando en el otoño el segador recoge los granos, aquel siente una sensación de placer, de alegría, por haber producido un sentimiento semejante al que siente la vaca cuando su cría libra sus ubres de la leche. Cuando se cortan las flores sucede lo mismo, pero cuando los árboles o plantas se arrancan de raíz, el espíritu terrestre sufre un dolor, porque el reino vegetal es para él lo que para nosotros el cabello. El espíritu terrestre no queda afectado solamente por nuestros actos, sin embargo, siente también nuestra actitud mental. Hay un estrato especial en la Tierra que refleja nuestras pasiones, sentimientos y emociones en la forma más maravillosa y las hace reaccionar sobre nosotros como tormentas, inundaciones o temblores de tierra. El estrato 6, el ígneo, por extraño que parezca, este estrato posee sensación, el placer y el dolor, la simpatía y la antipatía. Tienen su efecto aquí en la tierra. Por lo antedicho, no debe entenderse que queremos indicar que ante los ojos del esoterista la ciencia es perjudicial. Tiene su propio lugar que ocupar como educadora de la raza humana. Pero cuando se divorcia de la religión y se torna materialista, cual ha sucedido en nuestros tiempos, es una amenaza para la humanidad. Hubo un tiempo en que la religión, el arte y la ciencia se enseñaban juntas en los templos de misterios, aún en Grecia. Pero como este es el plano de la separatividad y de la especialización, fueron separadas a propósito durante un tiempo para que pudieran alcanzar un mayor grado de perfección que el que hubiese sido posible obtener estando juntas. A su debido tiempo volverán a unirse de nuevo a las tres y entonces, únicamente entonces, obtendremos plena satisfacción por medio del corazón, del intelecto y de los sentidos. Cuando el hombre haya espiritualizado su ser bajo la influencia de esa religión científico-artística del futuro, habrá adquirido el dominio de sí mismo y se habrá convertido en un auxiliar desinteresado de sus semejantes. Entonces, será un guardián seguro del poder mental con el que podrá formar ideas exactas y correctas que inmediatamente se cristalizarán en cosas útiles. Esto se realizará por medio de la nariz, la que entonces emitirá la palabra creadora. Todas las cosas de la naturaleza vinieron a la existencia por medio del verbo que se hizo carne. El sonido o pensamiento hablado será nuestra próxima fuerza de manifestación, una fuerza que nos convertirá en hombres dioses, creadores, cuando mediante nuestro actual aprendizaje nos hayamos preparado para usar ese formidable poder en beneficio de todos, sin tener en cuenta nuestro propio interés.
Enseguida vamos a ver el comentario o la ampliación que hace el maestro iniciado Rafacini, el maestro Israel Rojas, de la fuerza futura OVNI. El maestro empieza, tal vez haciendo referencia a algo de la lección número 18, y dice, los 10 mandamientos, hacerle peticiones al Padre. Cuando él decía que los dos eran uno, yo y mi Padre somos uno. Entonces, ¿para qué le pedía cosas? Dice el maestro. Ahora vamos a leer los brahmanes, que es una de las religiones más antiguas del mundo, mucho antes del sistema romano, mucho antes del cristianismo. Vamos a ver el Padre Nuestro de ellos, o sea, la oración que pronuncian diariamente a salir el sol. No hay nada relacionado con el egoísmo de la personalidad. Y dice así, Lord, a ti, Señor de triple faz, que antes de la manifestación no tenía sino una naturaleza única. Y después adquiriste tres aspectos para mejor emanar todo poder, toda sabiduría, todo amor, que son tres de los primordiales atributos. Oh príncipe increado, tu cimiento se ha esparcido sobre las aguas, generando a lo mutable y a lo inmutable. Se te loa como autor de todo, manifestando tu grandeza en tres aspectos. Eres tú la causa única de la creación, la conservación y la transformación. Como tu naturaleza es bisexual, de ahí proviene la propagación sucesiva de los seres. Tú diferenciaste el día de la noche. Tu sueño o tu despertar produce la extinción o el renacimiento de los seres. Tú que no tienes principio ni fin, eres el término y el origen del universo. Tú existías antes de la creación, pero nadie existía antes de ti. Y tú no conoces, Señor. Tú eres, Señor universal. Tú te concedes a ti mismo. Tú te creas por ti mismo. Tú te abismas en ti mismo. Tú eres el Padre de los creadores, el Dios de los dioses, el autor y el motivo del conocimiento, lo que en el vidente mira y lo que el vidente desea ver. No existe allí ninguna figura por medio de la cual el egoísmo de la personalidad humana se haga ostensible. Es simplemente una admiración a la magnitud y grandeza de la causa sin causa. Ahora vamos a ver cómo ora el esoterista. Busca por medio del verbo la armonía con el logos. El afán del esoterista es ponerse a tono con esa energía universal única por medio del verbo, de la palabra. La sílaba om es sencillamente el verbo. Om, dice el adepto Ari, el hijo de la quinta raza, que comienza y acaba con esta sílaba su salutación al ser humano y su invocación a las no humanas presencias. Om Mani, murmura el adepto turiano, el descendente de la cuarta raza, y tras breve pausa añade, Pan. Los orientales han traducido muy erróneamente esta famosa invocación por la paz, o la joya en loto, porque si bien Om es literalmente una sílaba consagrada a la divinidad, Pan significa en el loto, y Man quiere decir
la piedra preciosa. No son, sin embargo, correctamente traducidas de las palabras en sí mismas, ni en su simbólico significado. En esta fórmula, la más sagrada de todas las orientales, no solo entraña cada sílaba un secreto poder que produce definido resultado, sino que la entera invocación tiene 7 distintos significados con otros tantos efectos que difieren entre sí. Los 7 significados y sus correspondientes efectos dependen de la entonación que se dé a la fórmula en conjunto y a cada una de sus sílabas. Y aún el valor numérico de las letras se aumenta o disminuye según el ritmo que se emplee. Ha de recordar el estudiante que el número implica forma y sonido. El número subyace en la raíz del universo manifestado. El número y las proporciones armónicas dirigen las primeras diferenciaciones de la sustancia homogénea en elementos heterogéneos. Y el número y los números ponen límite a la formativa mano de la naturaleza. El conocimiento de los números corresponde al principio fundamental de cada elemento y de sus subelementos, el de la interacción y oficio de los números en el orden oculto de la naturaleza manifestada, y el de la ley de analogías y correspondencias. Os llevarán a descubrir los mayores misterios de la vida macrocósmica. Mas para llegar a lo macrocósmico, debéis empezar por lo microcósmico, es decir, por el hombre, el microcosmos, procediendo en este caso como la ciencia física, inductivamente, o sea, de lo particular a lo universal. Sin embargo, como para realizar y comprender las combinaciones y diferenciaciones del sonido, se necesita una clave. No debemos nunca perder de vista el método platónico, que empieza por un examen general del conjunto y que desciende de lo universal a lo particular. Este es el método adoptado en matemáticas, las únicas ciencias exactas que hoy en día se conocen. Cuando se comprende bien la mística frase Om Mani Padme Om Mani Padme, en vez de traducirla por las casi incoherentes palabras "Oh, la joya del loto", alude a esa indisoluble unión del hombre y del universo, interpretada de 7 modos distintos con la posibilidad de 7 distintas aplicaciones y otros tantos planos de pensamiento y acción. Desde cualquier punto de vista que la examinemos significa: yo soy lo que soy, yo estoy en ti y tú estás en mí. Es por lo tanto una manera de comunicar con el Logos. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Ese es el sentido de la partícula. La O representa el Logos en el ser humano y la M en el cosmos. Y los dos unidos, Om, en sí mismo, el verbo hecho sustancia y vida. Yo estoy en ti y tú estás en mí. En esta íntima unión, el hombre bueno y puro se convierte en un Dios consciente o inconscientemente. Él determinará o inocentemente provocará resultados inevitables. En el primer caso, si es un iniciado, puede orientar una corriente protectora o benéfica y proteger y beneficiar así a los individuos y aún a las naciones enteras. En el segundo caso, aunque sin darse cuenta de que
lo que hace, el hombre bueno se convierte en una protección para cualquiera que esté a su lado. Verdaderamente, que es una fórmula de reconocer la omnipresencia. Mientras que en la filosofía no se llega al sentido de la omnipresencia, el ser humano siempre andará mal. De tal suerte que es la omnipresencia. La O representa esa energía encarnada en el ser humano y la M en el cosmos. La M es un andrógino en el sonido y el tono vocal en que se debe fonetizar es la nota Mi. Entonces ya saben cómo ora el esoterista. No pide nada, siente la unidad de la vida, siente que él es aquello y que aquello es él. Es una mística unión. Es algo verdaderamente maravilloso, por lo tanto. Y nada tiene que ver con pedigüeñerías ridículas de obtener lo que no se ha merecido. Esta es la sílaba Om en sánscrito. Y esto quiere decir que el logos es el fuego espiritual cósmico que se convierte en el principio generador de todo lo emanado, de todos los sistemas y de todas las maneras de ser. Ahí tenemos, por lo tanto, la verdadera fórmula con la cual el iniciado comulga con la unidad de la vida. Mientras no lleguemos a la omnipresencia, toda oración pedigüeña es magia negra y altera la armonía de nuestra vida a través de las edades. Hay que tener mucho cuidado que el Padre nuestro no está en los cielos, es omnipresente y que nos dé la mogolla cada día y tan cara que están, ¿cómo le costará de plata? Y cosas así por el estilo. Bueno, un señor Heindel hace un recuento admirable en su obra de cómo ha venido el hombre buscando cada mes y hallando energías más sutiles para poder valerse. Pero eso está referido única y exclusivamente a las funciones colectivas, no al individuo. Hay un pequeño acierto del señor Heindel que dice que el brillo no es una energía que puede usarse mecánicamente, sino que se elabora dentro de nosotros. Hace un recuento admirable de cómo el hombre ha venido progresando desde la piedra, después fue utilizando el agua, después fue utilizando el vapor, al fin la electricidad, etc. Pero se le olvidó el factor más importante, de la moción en la naturaleza humana. La atracción de la sangre fue la primera energía que utilizó el ser humano. En primer lugar, cargando él su leña, su bulto. En segundo lugar, usando alguna bestia humana, hermana, un buey, un toro, un caballo, etc. Así que la atracción de la sangre fue lo primero que el ser humano utilizó para movilizar las cosas y la persona misma. Y hoy es la energía por excelencia que utilizamos todos. El calor de la sangre, el fuego viviente de la sangre, esa es la moción por excelencia. En su época no se conocía de cuestiones que hoy tampoco conocemos, pero que sí estamos informados de ellas. Por ejemplo, digamos la energía del rayo láser. Es una energía tremenda, superior a todas las demás que hasta ahora han sido consideradas, excepto el átomo, pero que el ser humano no puede gobernar. Es una energía destructora por ahora, porque el ser humano no está en condiciones de encauzar el potencial de la energía atómica. Con el BRIL están haciendo experiencias muy curiosas.
Mientras uno se limpia un ojo, como decimos en el lenguaje de la calle, un objeto puede ser trasladado de Bogotá a París. Ya se han hecho los experimentos. El problema está en que no consiguen materiales que soporten la presión del rayo láser para hacer esa traslación. Así que ya hay una energía mucho más poderosa en tales campos. Después refiere el señor Hegel a los hindúes, que nosotros pasamos por esa raza y luego transitamos a una más avanzada. El problema queda explicado en forma completamente diferente a aquello. Veamos, nuestros egos que pasaron por esa raza aria, fuimos interesándonos más por el dominio de la materia física. Entonces hubo un mayor descenso en estos egos. Nosotros somos, por ahora, mucho más físicos y más materialistas que los indios. Pero es que los egos hindúes no han descendido. Ellos se encuentran todavía a cierta altura y por lo tanto no tienen conciencia del mundo fenomenal. Es diferente al problema. El problema, por lo tanto, y nosotros nos encontramos aquí. Ahora veamos, por ejemplo, el sacrificio de animales frente al templo de la diosa Kali. Trajeron un cabrito precioso, jovencito, y lo pusieron en una horqueta centrada allí, en la puerta del templo, y llamaron a un sacerdote para que él verificara el sacrificio de la pequeña bestia, para ellos poder comerse la carne, porque ya después de cercenarle la cabeza por el sacerdote, el animalito quedaba santo y quedaba sano. Vean ustedes cuánta vulgaridad. Esto sucedió en una visita que el maestro hizo a la India. Y dice, igualmente, salió un hombre sacerdote trajeado de blanco, y con un machete le cortó la cabeza al animalito. Cayó sangre entre el lodo, y el matrimonio que había traído el animalito sacaba aquel lodo, pintaba a sus niños en la cabeza, en los pies, para salvarlos, porque esa sangre y ese lodo ya eran sagrados, porque había sido el sacerdote y no ellos. Vean ustedes qué estados tan tremendos de la humanidad todavía, y creemos que estamos tan avanzados. Lo cierto es que nosotros nos hemos objetivado más, y los indios son todavía más subjetivos. Miran las cosas desde un punto de vista místico, y no saben que para lograr las cosas objetivas hay que trabajar. Aquí en el mundo occidental tuvimos un hombre bastante consciente, por lo menos en un momento de iluminación. A Dios rogando, pero con el mazo dando. Ese debe ser el ideal del ser humano. Trabajar espiritualmente, pero no dejar de hacer lo que corresponde en el mundo tridimensional. Entonces, así nos vamos verdaderamente desarrollando en forma equilibrada. Esa filosofía sabia la tienen para nosotros los Rosacruces, de tal suerte que los Rosacruces son los guías realmente de este estado de la evolución humana. Los que hacen práctica de Hatha Yoga creen en tonterías muy grandes. Creen que dejando de comer esto o aquello ya son salvos, ya son santos, ya son poderosos. Esas son fantasías. Eso no es nada. El más grande de los sabios occidentales ha sido el Señor de Nazaret, y él dijo, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella lo que hace mal al ser humano. Este hombre era superior a todas esas supersticiones sin importancia. Tenemos que ser conscientes, por lo tanto, de esta ley de eternas. Que escuche quien tenga oídos. Ahora voy a decirles algo en secreto para que no lo oigan, sino pocos.
Todos estamos usando el bril sin darnos cuenta. Es el cuerpo emocional. El que quiera convencerse de esta verdad no necesita sino leer la carta del adepto KH, que dice así: nuestro cuerpo denso pertenece a su planeta, y cuando el ego se separa, los elementos van a su planeta madre, la Tierra. El cuerpo vital pertenece al alma del mundo. Por lo tanto, cuando nuestro ego se separa, aquella energía va a la casa. Dice él, que es lo mismo que decirle el alma del mundo, exactamente. Pero el cuerpo emocional corresponde al movimiento eterno de los universos, de los soles y de los mundos. Por eso, cuando se exalta, nos hace brincar de rabia. Lo que pasa es que no estamos educados para encauzar, organizar y dirigir semejante energía. Es exactamente el cuerpo emocional que el señor Heindel llama cuerpo de deseo. Esa es la energía bril, es la energía de la acción. Nosotros, al caminar, estamos utilizando el bril en una zona todavía muy lenta, muy inferior, porque nos podemos relativamente levitar y cuando damos un salto, aún más. Lo que nos hace falta es evolución para utilizar tan tremenda energía. Ese poder infinito de logos que es el movimiento eterno. Es la misma energía del movimiento de los astros, de los soles, de los universos, de los mundos, de las partículas interatómicas y extraatómicas y de todo lo que podamos imaginar. Es la energía del movimiento, exactamente. Esa energía, movimiento da el calor de nuestra sangre. Y por eso la sangre es el factor determinante del movimiento y de la acción. Entre más sangre tiene una entidad cualquiera, más enérgicos son sus movimientos. Y cuando nos da rabia, es decir, nosotros la inducimos totalmente. No es que nadie nos la da. Entonces realmente nos alzamos de rabia. Es decir, el cuerpo emocional está en su tono. Ahora, cuando tenemos un fracaso determinado, también sentimos la presión de esa energía loca, porque nosotros no tenemos conciencia para dirigirla en puridad de verdad. Algo han dicho que es exacto, porque me consta a mí personalmente, dice el maestro. El maestro Zanoni, que dirigía el bril, lo hacía con el verbo. Eso era exactamente. Lo del ferrocarril no es un cuento, sino para mí un hecho, puesto que yo transitaba en esos vagones que viajaban de Bogotá a Ibagué. Íbamos por la sabana. De golpe, él dijo una palabra. El tren se levantó de los rieles y empezó a circular sin fricción ninguna. La gente se emocionó extraordinariamente y miraban en todas direcciones sin saber qué estaba pasando. Entonces el hermano Ferro le dijo: maestro, la gente está muy preocupada. El maestro contestó: sí, ya lo veo, está muy preocupada, pero eso es fácil. Pronunció de nuevo otra palabra distinta y el tren tomó sus canales y todo siguió normal. El principio es el verbo porque el verbo es con Dios y el verbo es Dios. El sonido. Además, este señor, el señor Zanoni, se trasladaba con todos sus vehículos de un lugar a otro. También es otra cosa que pudimos comprobar rigurosamente, dice el maestro. De tal suerte que él sí usaba el bril
con el poder fundamental de la naturaleza, que es el verbo generador. Efectivamente, pero no es exactamente el verbo generador, sino el verbo es el que canaliza la energía y la dirige para producir determinados actos. También le di al Señor sanar y curar enfermos con una sola palabra. Es el movimiento de esa energía puesta en acción para conseguir determinados fines. El brillo es el cuerpo emocional, que es la manifestación en nosotros de la energía movimiento de los universos, de los soles, de los mundos, de los átomos y de todo cuanto es. Es muy importante, hermanas y hermanos, que aprendamos a adquirir el conocimiento jerárquico de las energías, porque así nuestro ego irá siendo consciente de estos hechos maravillosos. Entonces quiere decir que en el proceso de la evolución nosotros vamos más adelante. Esta imagen nos puede ayudar en nuestra mente para entender el problema nuestro con el hindú. Aquí tienen el descenso de la evolución. Aquí están los hindúes. Aquí tenemos la línea de ascenso de la evolución. Aquí estamos nosotros. Entonces, ellos están descendiendo para acá y nosotros estamos tratando de descender, de ascender. ¿No? Nosotros estamos tratando de ascender. ¿De ascender de dónde? Desde esta cima con ese. De aquí abajo. O del Nadira. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros en este punto. Exactamente. Nosotros estamos más involucrados dentro de la sustancia formal y ellos están menos involucrados. Allá hay muchas gentes sensitivas y videntes por esa misma razón. Por eso, también por medio de la endogamia, se sostiene en algo esas cualidades, porque la gente no se ha materializado del todo. Digamos en los gitanos, existe la endogamia y tienen ciertas cualidades ultravidentes, pero son todavía involuntarias. Nosotros, como estamos empezando a ascender, toda cualidad que logremos adquirir es un trabajo conscientivo en la evolución. De lo contrario, no podremos adquirir facultades porque estamos demasiado metidos en la materia. Pero estamos levantando la energía a más alta vibración. Luego, las diferencias entre las razas son muy notables. El maestro me ha entretenido mucho en analizar el estado del alma del mundo en cada raza. Ha sido polarizada en determinada forma. Hay puras tonterías, pero que nos ilustran verdaderamente. Veamos. Por ejemplo, el coñac es un alcohol fino que los franceses producen y que ninguna otra raza puede producir igual. Las mejores máquinas de trabajo físico eran las máquinas de los alemanes y ningún otro país podía producir mejor. ¿Por qué? Porque la raza alemana estaba ocupada de la materia densa y la podía manejar mejor. Ahora veamos, por ejemplo, el francés. El francés es socialmente es maravillosamente sensorial. Los japoneses son idealmente sensitivos. Y así son las cosas. Cada raza tiene la luz astral polarizada en determinada forma y los éteres de cada raza
están con esa carga cósmica de acuerdo con las necesidades de la raza y de la experiencia de los egos en evolución. Como egos tenemos que renacer en las diferentes sangres para ganar la experiencia de cada raza. Nosotros que somos mestizos tenemos grandes ventajas sobre otros en la evolución porque estamos tomando experiencias de multitud de modos de razas diversas, porque en nuestra sangre hay imágenes de diferentes naturalezas. El alemán, y hablo antes de la guerra, dice el maestro, fijaba su atención únicamente en los metales, organizándolos para construir maquinarias fuertes. En cambio, los suizos, cuya delicadeza les ha permitido construir maquinaria fina. Esas son las polaridades de la raza. El francés preparaba perfumes admirables, delicadísimos. El alemán nunca pudo, y decía que los alemanes poseían el mayor dominio. Mentiras. La finura para utilizar los elementos constitutivos de una esencia estaban en poder de Francia. Las mejores telas para el traje del hombre los hacía Inglaterra y España. Los mejores perfumes los hacía Francia. Los mejores trajes para dar, como es algo delicado en su estructura, en su concepción y en su organización, los hacía Francia. Pero los uniformes para los soldados los hacía Alemania. La religión tiene condiciones muy excepcionales. Es lo que mueve el alma de los pueblos. Esa es la parte verdaderamente religiosa de cada quien. Lo demás son mentiras. ¿Quién está en condiciones de portarse cristianamente, amando a todos los seres por igual? Eso está todavía muy lejos de nosotros. La religión de cada pueblo es lo que mueve su animismo. De España los todos, de Alemania el trabajo, de Francia el trato social, de Italia el arte, de nosotros, los latinos americanos, no tenemos definición aún. Entonces, el Rosacruz no tiene ninguna religión, pero tiene religión, es decir, busca la unidad interior de su alma, con su ego y con el cosmos. Esa es la verdadera religión. Religión no es creer, es sentir y saber, es verificar esa unión entre el ego y el alma del mundo. Luego, cada quien se va especializando y esos trabajos de especialización son asombrosos. El señor Heller tenía un cerebro alemán, pero tenía un alma latina. Ese era un ego superior. Qué actividad tan formidable tenía aquel hombre. Lo escuché cantar en la Sociedad Teosófica y era un tenor lírico extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Un conferenciante de primera, una sensibilidad estética increíble. Era un ego trabajador. Le dieron un cuerpo alemán, pero el impulso, la potencia de su alma educada a través del tiempo y del espacio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, evidentemente. El Bril es una energía que usamos en la acción y el movimiento, en forma incipiente quizás, pero de todas maneras así son las cosas. Aprendamos a catalogar y jerarquizar las fuerzas naturales y tenemos comprensión de cada una de ellas y así nuestra vida será bastante diferente. Ese es nuestro trabajo en la evolución. Esa es la situación del ser humano real y positivamente. ¿Cómo no? Los grandes seres pueden generar una semilla con su palabra. Son verdaderos constructores. El Bril no es una energía que pueda usarse mecánicamente, sino que se elabora dentro de nosotros.
todos estamos usando el drill sin darnos cuenta. Es el cuerpo emocional. Lo que pasa es que no estamos educados para encauzar, organizar y dirigir semejantes energías. Es exactamente el cuerpo emocional, que el señor Heindel llama cuerpo de deseos. Es la energía abril, es la energía de la acción. Lo que nos hace falta es evolución para utilizar tan tremenda energía. Ese poder infinito de logos, que es el movimiento eterno, de la misma energía del movimiento de los astros, de los soles, de los universos, de los mundos, de las partículas interatómicas y extraatómicas y de todo lo que podamos imaginar. Es energía en movimiento, exactamente. Ahora, cuando tenemos un fracaso determinado, también sentimos la presión de esa energía loca porque nosotros tenemos conciencia. Porque nosotros no tenemos conciencia para dirigir la impuridad de verdad. El maestro Sanoni, que dirigía el DIL, lo hacía con el verbo. Eso era exactamente. El brillo, la energía capaz de producir movimiento en todos los modos de la vida. Es una potencia extraordinaria en la naturaleza de los seres. Cuando el hombre se educa espiritualmente, puede, usando aquella energía, levitar, flotar por los espacios libremente. Hay completas tonterías que vale la pena comentar con eso de la polarización del alma del mundo, dice el maestro. Una cachucha inglesa es algo verdaderamente maravilloso. No se parece a ninguna otra cachucha de otro lugar. Cualquiera la podía hacer, pero no la puede hacer. Así es. Un traje inglés le da magnitud y presentación a un hombre. Un traje francés le da la magnitud y presentación a una dama. Y así, sucesivamente. Entonces, el ego, que debe ser consciente de aquellas cosas, debe trabajar en todas las fases del humano existir para ir alcanzando verdaderamente la dirección de las energías cósmicas de la naturaleza del ser humano. Eso lo hacía sabiamente el señor Paracelso. Paracelso dedicaba una semana a cultivar plantas, la otra a la medicina, la tercera semana se dedicaba a tocar violín, y así se iba ejercitando en todas las cosas. Esto debe hacer el ser humano. Todos sabemos que el señor Einstein, el científico más grande que sobre leyes físicas ha tenido la humanidad, dedicaba ratos de solaz para tocar el violín, para educar su sensibilidad, mientras que en otras circunstancias estaba educando su inteligencia para comprender las fuerzas de la naturaleza y de la vida. Eso se llama evolución. Ser consciente de eso y trabajar en esa dirección. Así que, hermanas y hermanos, trabajamos pensando, sentimos y actuamos. Gracias, Albri. Y muchas gracias a ustedes por la atención tan maravillosa que han tenido. Y esperamos que ahora y en el futuro nos ayuden a comprender y a engrandecer estas grandes y maravillosas enseñanzas de nuestro querido instructor, de nuestro mentor y fundador, el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosí. Muchas gracias.